Vamos con el primer tema que les anunciamos al principio de este magazine. Hoy queremos echar una mirada al pasado de nuestro país con el libro Plaza de los Lobos, que es un volumen que reúne artículos escritos por estudiantes de la Universidad de Granada en los años 60 y primera mitad de los 70 del siglo pasado, que sufrieron la represión franquista por sus ideas políticas y sociales. Es un libro que se va a presentar este miércoles 22 de enero en el Centro Cultural de Tres Cantos. Vamos a conversar con dos de los autores y también coordinadora. Isabel Alonso es coordinadora del libro, a la que vamos a saludar ya. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bienvenida. Y también tenemos a José María Alfaya, que es uno de los participantes en este libro, además de estudiante y también muy conectado con la cultura de la ciudad de Tres Cantos. José María Alfaya, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Buenos días. Si le parece, vamos a comenzar con Isabel. Lo primero que me gustaría preguntarles es exactamente qué se cuenta en este libro, cómo está, digamos, hecho este libro para trasladar una época también importante de la historia reciente de España, como es esos años 60 y 70 y la lucha de estudiantes por la libertad y por la democracia. Bueno, pues este libro son 13 pequeñas memorias, porque en realidad podríamos decir que es un libro de memorias. Hay 13 autorías, 13 autores y autoras, y cada uno ha elegido un fragmento de algo que quisiera recordar y entregar al presente a través de la editorial de la Universidad de Granada y de la propia universidad, de su rectorado, y etcétera. Y entonces, claro, cada uno hemos ido eligiendo. José María Alfaya es uno de los autores, pero hay otros 12 más. Yo podría decir Bernabé García, muchísimos más, ¿no? También, por ejemplo, Lola Parras o Carmen Morente, Javier López Gijón. Bueno, espero no olvidarme de ninguno. Entonces, simplemente la idea era que cada uno de nosotros eligiéramos un momento. Yo puedo deciros el momento que yo elegí para contar en este pequeño capítulo, y fue el registro de mi casa por la Brigada Político-Social, ¿no? Porque la represión se ejercía en las pequeñas manifestaciones que lográbamos convocar boca a boca, o se ejercía también con detenciones, se ejercía con pasos por la comisaría de policía y con registros de nuestras casas, que se llevaban libros, papeles que teníamos, puesto que no había ni libertad de expresión, ni de asociación, ni de reunión. Así que yo he elegido ese momento, contar mis recuerdos de aquel registro. Isabel, el título Plaza de los Lobos hace referencia a un lugar por donde ustedes pasaron, ¿no?, en esos momentos, porque era el lugar de detención de esta policía política. Sí, la Plaza de los Lobos es una plaza muy conocida del centro de Granada, que además está, digamos, estratégicamente situados entre lo que era la Facultad de Filosofía y Letras, que ahora es Traducción e Interpretación, y lo que era la Facultad de Derecho. Bueno, pues a esa plaza daba un conjunto de edificios, o sea, estaba el parking de la policía, y entonces por esa plaza es por la que recordamos que nos metieron con los coches de la policía. Eran SEAT 1500 de color gris, que los llamábamos coches Z, y creo que la policía también. Entonces, a través de esa plaza nos conducían a una pequeña calle que se llama Jardín Botánico, y por el otro lado está la famosa calle Duquesa, donde estaba la Jefatura Superior de Policía, por ejemplo, donde fue llevado también Federico García Lorca en el año 36, en agosto del 36, y nosotros estamos hablando de que aquel mismo lugar, como la dictadura fue tan larga, pues seguían llegando obreros y estudiantes antifranquistas entre los años que nosotros tratamos, que son los del final del franquismo. El nombre tan curioso de Plaza de los Lobos parece ser que viene, según la página web del Ayuntamiento de Granada, que los cazadores, cuando cazaban un lobo, llevaban allí la piel para recoger la recompensa que les daban por cazar un lobo. O sea que ha quedado este nombre, que para el libro nos venía muy bien. Nosotros evitábamos siempre pasar por esta plaza. Incluso algún artículo se ha escrito siempre haciendo referencia al nombre de esta plaza, porque realmente es muy curioso y además iba muy bien
para el contenido del libro, como identificando el temor a los lobos sería el temor a la brigada político-social. Pues Isabel, si te parece, vamos a preguntarle a José María Alfaya, otro de los coautores, por cierto, que son 13 coautores, como tú has dicho, 8 hombres, 5 mujeres. José María Alfaya, por ejemplo, en tu caso, ¿qué cuentas en este episodio que has escrito tú? Pues yo cuento una particular vivencia que tuve a lo largo de mis relaciones con la policía política franquista, que puedo calificar de relaciones surrealistas, porque me ocurrieron aventuras que, si no fuera por el carácter clarísimamente represaliador del régimen de entonces, hubiéramos podido tomarla como a broma, porque era un mundo lleno de detalles que movían más a risa que a miedo, aunque te puedo asegurar que también pasábamos miedo. Cuéntanos algo, ¿no? Porque aunque nos vamos a ver esa novela, ¿no? Perdón, este libro con esos testimonios personales, cuéntanos un poco para picarnos la curiosidad y sobre todo acercarnos a este libro que se presenta este miércoles 22 de enero en Tres Cantos. Pues uno de los detalles que me parecen interesantes es cómo se fabrica un desafecto al régimen. Es decir, porque inmediatamente que tú hacías algo que no cuadraba con los planteamientos sociopolíticos del régimen imperante entonces, que era el franquismo, inmediatamente las fuerzas represivas intentaban por todos los medios calificarte de enemigo del régimen y persona peligrosa para la paz de la sociedad. Concretamente a mí me ocurrió algo muy divertido, vamos, dentro de los matices que he dicho antes, divertido porque era totalmente inocente y me hicieron culpable. Por ejemplo, yo era secretario del Cineclub Universitario de Granada, una actividad absolutamente cultural con intenciones de hacer el mejor cine posible, de difundirlo, de manera que no estábamos a favor de un cine casposo y digamos, con poca motivación intelectual y artística, sino que nos gustaban películas, pues como decirte, Antonioni o Ingmar Bergman, películas que muchas veces no era posible ver en el territorio nacional porque la censura lo impedía. Pues bien, yo siendo secretario del Cineclub Universitario de Granada, hice un viaje a Madrid abiertamente, vamos, en público, para venir a recoger a Madrid los carnets de los socios del Cineclub. Y la policía interpretó que yo venía a Madrid a una cita clandestina con un peligrosísimo revolucionario de la época como era Daniel Cohn-Bendit, famoso por el mayo del 68 en Francia, que después fue político a nivel europeo y demostró que no era tan revolucionario como decía la policía española. Pero el caso es que a mí me calificaron como el contacto clandestino de Daniel Cohn-Bendit en España. Y un honor totalmente inmerecido y por supuesto me costó pasar una noche detenido en los calabozos de la Puerta del Sol. Y lo que es peor, en la ficha policial ya figuró de ahí para siempre que yo era el contacto con Daniel Cohn-Bendit, aunque la policía me puso en libertad inmediatamente porque la acusación no se mantenía. Este es el tipo de aventura de represalia política que nos era dado conocer y vivir a los jóvenes y un tanto inocentes estudiantes de la época. Este libro de testimonios personales de ustedes que fueron estudiantes en Granada y vivieron estas situaciones también nos permite ver cómo fueron los últimos años de la dictadura, ¿no? Y esa represión, incluso también que es algo que es interesante porque hemos conocido esta etapa por los libros de texto, en algunos casos, pero también ahora lo vemos desde la perspectiva de cómo lo vivían las familias. Isabel, bueno, pues podía ser que una familia se enterara pues que su hijo o hija había sido detenido y bueno, pues podía ser un mazazo en el caso de que tu familia fuera un poco más de derechas o a lo mejor lo llevabas un poco mejor, ¿no? Si era del otro bando. Sí, en el libro hay una serie de testimonios muy interesantes
Y en este tema de la vivencia de las familias, es verdad que destacan los capítulos escritos por mujeres, aunque también los hombres hacen referencia a este tema, y es verdad que se ven diferentes historias. Por ejemplo, la historia de Lola Parras, que su padre era guardia civil en un pueblo de la provincia de Almería. Entonces, primero, esta vida en el mundo rural y además guardia civil hacía que se significara muchísimo más la noticia de que habían detenido a su hija. Entonces, el sufrimiento que eso producía, primero en la propia detenida, pensando el mal trago que estaba haciendo pasar a su familia, y por otra parte en la familia, en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos, por ejemplo, el caso de Morente, de Carmen Morente, de familia republicana, ya represaliada, de abuelos represaliados, y por lo tanto, tanto la madre como el padre, hijos de represaliados por la dictadura franquista en sus primeros años, en que el sufrimiento evidentemente también existía, éramos muy jóvenes, teníamos 18, 20 años, o sea que pasar por la cárcel y por la comisaría era muy duro, pero la madre de Carmen se pone a movilizar cielo y tierra por su hija, consigue que el decano de la facultad averigüe cuál es su situación, y hay una carta muy emocionante que Carmen ha conservado, el borrador que hizo la madre con las correcciones posteriores. La carta se envió, esta carta ha sido expuesta en una exposición, pero hay también, bueno, por ejemplo, otras de las mujeres también hacen referencia a este tema de las familias, por ejemplo, Soco Robles. Y yo en este libro me dedico al tema del registro en mi casa, y no sale el tema familiar, pero lo tengo también muy desarrollado en una novela que se dedica precisamente a ver cómo afectaba en las familias, en mi caso una familia franquista, más o menos acomodada, hija de notario, cómo afectaba la detención de los hijos, cómo afectaba esto las relaciones familiares, cómo afectaba un dolor que producías por luchar contra la dictadura, pero que no querías producir, evidentemente, a tu padre y a tu madre, a tus hermanos. O sea que este tema, el del dolor, es un tema, tenemos que decir que hay tipos de sociedades que provocan más felicidad que dolor, y hay tipos de regímenes que provocan más dolor que felicidad, ¿no? Uh-huh. Y yo, que he sido profesora de historia, siempre me acuerdo aquella idea de los filósofos de la Ilustración, que el objetivo de los monarcas ilustrados era la felicidad de sus súbditos. Después fuimos ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y no soy monárquica, pero quiero decir, esta idea de que depende de las leyes que tengamos, nos podemos acercar más a la felicidad o pasar por episodios de dolor. Yo luego con mi padre y con mi madre en democracia seguimos discutiendo, porque no pensábamos, no veíamos el mundo de la misma manera, pero en democracia es discusión, no que a tu hija la metan en comisaría y luego en la cárcel, ¿no?, de Granada. O sea que realmente tenemos que ser muy conscientes de esto para que no vuelva a pasar, para no pasar por estos episodios. Bueno, pues sirva esta conversación que hemos tenido a tres bandas con Isabel Alonso, historiadora y coordinadora de este libro, Plaza de los Lobos, y José María Alfaya, uno de los coautores, para esta presentación que van a hacer ustedes este miércoles 22 de enero a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos, que por cierto organiza, no lo hemos dicho hasta ahora, el Grupo Literario Encuentros, que es un grupo muy conocido en esta localidad. A los dos y por supuesto al resto de coautores, muchas gracias por este libro que nos permite conocer más del pasado de España. Gracias a vosotros. Gracias.